Hoy es un momento, una noche preciosa de la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de conmemorar, recordarnos de dónde nos sacó el Señor. De qué lodo cenagoso nos sacó el Señor. Y a través de qué y de qué forma y en qué momento y en qué situación. Amén, gloria al Señor. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar por la palabra del Señor para que el Santo Espíritu de Dios esté ministrando a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, te damos las gracias. Gracias, Señor, por estos momentos tan preciosos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu Hijo amado Jesucristo, que has dado, Señor, por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Ha dado su vida en la cruz del Calvario. Ha derramado su preciosa sangre. Y esa reconciliación que tenemos con Él. Y aún aquellos que no se han reconciliado, almas en esta noche. Precioso Espíritu Santo, empieza a tomar control y dominio. Espíritu Santo precioso, empieza a redarguir cada mente y cada corazón. Toca, Espíritu Santo, tú que intercedes por nosotros con gemido indecible. El que convence al mundo de pecado. Santo es el Señor. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. ¿A dónde iremos de tu presencia? ¿A dónde iremos de tu espíritu? Porque solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Bendito Dios, bendice tu palabra santa, que leeremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: ¡amén! Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Tomen sus asientos, mis hermanos queridos. Les invito a que abran sus Biblias, porque a eso predicamos, ¿no? La palabra del Señor, viva y eficaz. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Esto aquí, la palabra de Dios habla para los hijos de Dios que ya estamos en el camino del Señor. Y también para aquellos que aún no conocen a Cristo, no reconocen como su único y suficiente Salvador. La palabra del Señor dice así: reconciliación por medio de la cruz. ¿Cuántos somos reconciliados con Dios? En esta noche levanta tu mano. Amén, gloria a Dios. Todos fuimos reconciliados con Dios. La reconciliación con Dios es cuando nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores por naturaleza. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice en el libro de Romanos 3:23. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la reconciliación por medio de la cruz, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos antes, amados hermanos, sin tenerlo a Jesucristo en nuestras vidas, sin tenerlo a Él como el timón de nuestra vida diaria, de nuestro diario andar. Y la importancia también de reconocer que a través de su Hijo amado Jesucristo, Dios nos dio la eterna salvación. Nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice así: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alabado sea el Señor. En el 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo que ha derramado en la cruz del Calvario. A través de su preciosa sangre, nosotros tenemos la redención de nuestros pecados. Él nos limpia de todos nuestros pecados. Hay libertad, hay sanidad y hay salvación a través de la sangre del Cordero. El 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Antes éramos del pueblo rebelde. Luego venimos al pueblo obediente, a los hijos de Dios. Así dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque antes éramos bastardos. Andábamos como queríamos. ¿Por qué? Por causa del pecado de la humanidad. Qué bueno es nuestro Señor. Qué bueno es nuestro Dios, que nos dio la oportunidad de poder ser reconciliados con Él antes de que se haga tarde, estando en vida. Pero esa reconciliación nosotros día a día tenemos que alimentar. No solamente yo, cuando me reconcilié con el Señor, yo vengo de una familia, ya desde el vientre de mi madre, ya tenía la experiencia y la instrucción del Señor en el camino de Dios. Ya eran cristianos desde chiquitito mis padres, desde todos mis hermanos, con todos mis hermanos. Entonces, cuando yo cumplí los 12 años, ahí el Señor me instó, me habló y me llamó. Pero ¿qué en estos tiempos? ¿Qué pecado podré haber tenido pensando? En este tiempo pienso. Pero en aquel entonces, en aquel tiempo, cuando Dios me llamó, yo dije, aquí estoy, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y yo entregué mi vida a Cristo a los 12 años. A los 13 años pasé por las aguas del bautismo. Ya son muchísimos años, ahora tengo 51 años, imagínense. La gloria y la honra del Señor. Por eso dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y dónde está la pared intermedia de separación? Está en la cruz. Cuando porque nosotros le matamos al Señor. Nosotros le habíamos crucificado al Señor. Por amor a nosotros se crucificó. Gloria al Señor. Aboliendo en su carne, dice la palabra del Señor en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Habla del Antiguo Testamento, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no es como el mundo la da. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por eso dice San Juan, capítulo 15, habla que nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Una vez de que conozcamos este camino precioso, si nosotros queremos desviar de este camino, no podemos desviar del todo, porque el Espíritu Santo de la promesa, cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, donde habla en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, ese Espíritu Santo queda aquí en nosotros. Se entristece, se pone triste, mientras que nosotros estamos de vuelta al descarriado de la vida, andar antigua. Por eso la importancia de reconciliarnos con Dios día a día, para poder ser fortalecidos con la fuerza del Señor y para no apartarnos del camino. Muchas veces cuando nosotros no tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, ya nos empezamos a debilitar. Cuando te debilitas, no te da ganas de venir a la congregación. Cuando ya no te da ganas de venir a la congregación, ya no te da ganas de visitar ni de saludar a aquel hermano o aquella hermana, no importa de qué congregación sea, ya empiezas a echar la cabeza y tomas otro rumbo o te tomas otra ruta para no toparte con tu hermana en Cristo. Porque ya prevaleció el espíritu inmundo sobre nosotros.
Por eso la importancia de reconciliarnos. Una vez que nos reconciliamos con el Señor, todos los días tenemos que pedirle perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y podemos pecar, podemos equivocarnos. Pero Dios no avala la práctica del pecado, no confundamos con eso. Voy a seguir haciendo, voy a seguir pecando de lo que sé y siempre, total, el Señor me va a perdonar. No, el Señor no perdona la práctica del pecado. Sí perdona cuando nosotros inconscientemente nos equivocamos, pecamos, Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria al Señor. Por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades. Si nosotros no tenemos esa comunión con Él todos los días, la carne nuestra empieza a prevalecer. Para crear en sí mismos los dos, y mediante la cruz, dice el 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué habla tanto de las enemistades? Porque los deseos de la carne es enemistad del Espíritu de Dios. Si todavía nosotros estamos en el camino del Señor, conocemos los mandamientos de Dios, conocemos la ordenanza de lo que encontramos en la palabra del Señor, congregamos, venimos a la congregación, escuchamos la prédica, escuchamos cuando otro hermano u otra hermana empieza a hablar de la palabra, compartiendo la palabra del Señor en cualquier hogar, en cualquier casa o en cualquier congregación en donde nos inviten. Eso nosotros tenemos que llevarlo a la práctica, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra del Señor dice, si nosotros no hacemos los mandamientos del Señor, es muy difícil que prevalezcamos en las bendiciones de lo que Él pueda darnos en esta tierra, mientras que vivamos en esta tierra en tiempo de peregrinación, porque nosotros tenemos una vida de peregrinación, prosiguiendo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, coherederos del reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Tenemos que cuidar nosotros esa ciudadanía. Tenemos que cuidar con nuestra conducta, tenemos que cuidar con nuestro modo de pensar, tenemos que cuidar con nuestro modo de actuar, tenemos que cuidar qué es lo que tenemos que comer, o beber, o hacer, o oír, o vivir. Amén. Para poder nosotros alcanzar la misericordia, alcanzar la gloria eterna, sin la cual la santidad, la cual nadie verá al Señor. Nosotros, las enemistades, lo que pasa en el mundo, lo que se hace en el mundo, lo que se realiza en el mundo, eso a nosotros ya no nos compete, porque somos de Dios. Así dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Pero nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y si nosotros, como hijos de Dios, tenemos que practicar de vuelta lo que pasa en el mundo, sea cual sea de lo que fuere, entonces no estamos con Dios. Estamos en vida paralela con Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros empezamos a tomar y a entender, a tomar conciencia de lo que somos realmente, hijos de Dios, comprados por precio de sangre, porque Él dio su vida, se sacrificó por nosotros. Pero nosotros no queremos menguar la carne para que el Espíritu Santo pueda prevalecer en nosotros. Cuando ese Espíritu de Dios empieza a prevalecer con nuestro espíritu interior, del hombre interior, así dice también acá en el 1:15, si quieren pasar un poquito atrás, ahí cerquita nomás. El espíritu de sabiduría y revelación, así es el título. Aquí para allá abajo dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros
buscar la sabiduría, buscar el discernimiento espiritual en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entender y comprender que solamente a la voluntad del Señor, bajo la obediencia, está la bendición. Mientras que vivamos y retener, guardar nuestra corona, la corona de vida, la vida eterna, tenemos que cada día alimentar para poder llegar a alcanzar la gloria eterna. Gloria a Dios. Aboliendo en su carne, en el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es para nosotros los que estamos a diario con el Señor, en comunión con el Señor, buscar su presencia, en oración, en ayuno. Joel capítulo 2 habla, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos. ¿Por qué dicen no nuestros vestidos? Porque cuando me ve el pastor, que me ve que yo no estoy en la otra parte. O cuando ve mi hermana, tengo que hacer las cosas bien porque ahí me puede ver mi hermana. Pero nosotros tenemos que tener miedo a Dios, porque Él nos ve, a donde fuéramos, Él nos ve. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a Él, no al pastor ni a nadie. Amén. Nosotros nos tenemos que amar y respetar, bendecir, soportar y orar los unos por los otros. Y estimulándonos al amor y a las buenas obras. Cuando tu hermano o tu hermana te dice, ora más, estás un poquito, a veces nos damos cuenta y le palmeamos a nuestro hermano o a nuestra hermana y le decimos, oras un poquito más, voy a orar por ti porque me veo medio. Entonces recibamos eso, hermanos. Es importante de ver la necesidad del otro, orar los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Orando sin cesar venceremos. Gloria al Señor. Por eso dice, estabais lejos y a los que estaba cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a dónde? Al Padre. Gloria al Señor. El 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira la importancia de estar en unanimidad de espíritu, en comunión y en un mismo amor en Cristo Jesús. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Cuando vienes a la congregación y encuentras 2 o 3 hermanitos, pero ahí no viene nadie, yo no voy más. Pero si tú no vienes, la iglesia no prevalece. Pero si tú vienes y oras por aquel que no ha venido, pero el que no está viniendo más, entonces la iglesia se levanta. Por eso dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Por eso el Señor nos llama pequeña manada. Nos llama 100,000 o 300,000 o 300 personas en un solo lugar. Nos habla de pequeña manada. Porque el Señor quiere que esta alma sea bien fortalecido, porque a Él lo que no le interesa es que todas las almas estén todas juntas, llenas en un solo lugar y no tener la fortaleza espiritual del reino. La importancia de estar así como estamos y de fortalecernos y salir afuera, como decía el siervo hace rato, afuera hay necesidad. La mies es mucha, más los obreros pocos. Pero estos pocos obreros puede traer esa mies al redil. Y así vamos escalando peldaños y haciendo a las almas a reconciliar con el Señor. Porque a eso nos llamó el Señor. Todos los que estamos aquí presentes, de todas las edades, tenemos un solo ministerio. Cuando el Señor nos perdona y somos sus hijos, tenemos un solo ministerio, el de reconciliar a las almas con el Señor. Amén. Predicando el Evangelio y demostrando buen testimonio. Ojo que nuestro testimonio habla más de lo que hablamos. Porque ¿de qué sirve que yo hablo todo de la palabra del Señor, pero mi testimonio demuestra lo contrario? Entonces, ¿qué ven? Esta que me viene a decir si su vida, entonces cuidemos el templo del Espíritu Santo. Que sea entregado al Señor
con olor fragante. Gracias al Señor por tu palabra, mi Dios. Y miembros de la familia de Dios. Somos familia de Cristo. Somos una familia. Tenemos un solo Padre y comprado con una sola sangre, que es la sangre de Cristo. Así también somos hermanos naturales, hermanos de padre y madre natural. Es mi hermano. A veces cuando hay rencillas, cuando hay peleas entre hermanos, yo hace mucho que ya no somos mi hermano. Pero la sangre no es agua. Por más de que te enojes y ya ha partido, ya ha muerto tu hermano, va a ser tu hermano, porque la sangre no es agua, no se puede. Entonces así mismo también nosotros, en el reino de los cielos, somos hijos de un mismo Padre. Y comprado con una sola sangre, que es la sangre de Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor. El 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿qué dice? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. ¿Y quiénes son los edificios? Los edificios, cada uno de los que estamos aquí presentes, los hijos de Dios, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nos juntamos todos, la palabra del Señor nos habla que somos ciudadanía celestial, nación santa, pueblo adquirido por Dios, coherederos de su reino. Aleluya, santo y poderoso es el Señor. Qué hermosa palabra. En quien vosotros, dice el 22, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La importancia, hermanos, de comprender del por qué nosotros conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por un solo motivo, de darle gracias a Dios de dónde nos sacó el Señor, primeramente. Y darle gracias a Dios por su Hijo amado Jesucristo, por nosotros. Y orar por aquellas almas que aún no conocen a Cristo. Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso depende de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, los hijos de Dios. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Si nosotros tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio en el lugar de tu trabajo, a tu vecino, al que está en el colectivo o a cualquier lado donde te encuentres, el Señor dice que el día que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, vamos a rendir cuentas ante Él según nuestras obras. Amén. Si yo no te predico, si yo no te cuento que hay un Dios que sana, salva y liberta, eso yo voy a rendir cuenta ante el Señor. La importancia también de dónde proviene primeramente cuando una familia, el núcleo familiar, padre, madre, o sea, marido y mujer, esposa y esposo, se casan, luego vienen los hijos, y a los hijos, cuando nosotros ya estamos en el camino del Señor, hay que instruirlo al Señor en el camino. Todos los santos días hay que instruirlo al Señor en el camino. Eso no es decirle, aquí te plantas. Porque el Señor algún día nos vamos a rendir cuenta ante el Señor. La importancia de hablarle a ellos. Y después ellos, o lo tomas o lo dejas. Entonces, lo tomas o lo dejas. Pero si lo dejas, nosotros tenemos la responsabilidad de doblar rodilla ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Ahí está el punto de no decirle a los hijos, vengan, que desde los pelos, vengan a congregar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestros hijos, de enseñarle la palabra del Señor y de respetar mientras que vivas en tu hogar, en tu casa, tienes que respetar. Si quieres traerte diseños satánicos, diabólicos de la calle, no. Esto es casa de Dios, puerta del cielo. Este es tabernáculo de Jehová de los ejércitos. Hay que hacerlo respetar al Señor, porque dice el Señor que Él no comparte su gloria con nadie. Si nosotros tenemos que hacer algo diferente, porque mi hijo
Yo tengo 5 hijos. Tuve, digo. Siempre digo tuve, porque ya se fueron y se los entregué al Señor. Así todo completito, con nombre y apellido, edades y fecha de nacimiento y todo. Se los entregué al Señor. ¿Por qué? Porque cuando empezaba a apañar, Señor, ayúdame, que no se vayan, más se iban al mundo. Entonces agarro y le digo, Señor, aquí te entrego todo esto. Todos mis hijos, uno por uno, porque ellos, yo no los compré. No son para toda la vida para mí. Así que te entrego, Señor. Que seas tú el que se encargue de ellos. Ellos ya están instruidos, ya aprendieron, ya conocen desde niños, ya conocen la palabra del Señor. Y ya de grande que quisieron desviar. Primeramente me preocupé mucho, lloré mucho. Pero después empecé a entender y comprender que el poder y la autoridad que yo tengo aquí, que el Señor me da, yo puedo orar con fe. Yo puedo clamar, dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Y te demostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ahí empieza el Señor a tomar control y dominio sobre los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Y Dios no miente, no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, cumple. Ore por tus hijos, ore por tus hijas, ore por tus nietas, ore por tus nietos. Ahora me toca orar por los nietos. Me toca orar por los nietos. Ya oré por los hijos, ya están todos. Pero ahora me toca orar por los nietos, porque dice la palabra del Señor, hasta las 1000 generaciones sean benditas. Pero depende de nosotros, de cómo manejamos eso. Si dejamos a la merced del diablo, obviamente que el diablo va a prevalecer sobre nuestra familia. Y después entran los yernos, las nueras, que también tenemos que orar. No solamente a la hija, sino al yerno, a la nuera. Amén, gloria a Dios. Así entonces, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Gloria al Señor. En esta noche no voy a hablar mucho porque tenemos la hora contada allí y tenemos que respetar. Así que la importancia nosotros de lo que aprendemos en esta noche, retener en nuestros corazones de dónde el Señor nos sacó. No nos olvidemos nunca, hermanos. Cada día tener la comunión con nuestro Padre Celestial para ser fortalecidos con el poder de la fuerza del Señor. Habla Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Esa es una enseñanza que nosotros tenemos que aprender de memoria y llevarla a la práctica. La armadura de Dios si queremos prevalecer contra las acechanzas del diablo. Porque en estos tiempos vamos a tener más y más luchas espirituales, hermanos. Porque ya Cristo viene pronto, entonces el diablo empieza a zarandear. ¿Y por dónde zarandea? Primero por los matrimonios, en tus finanzas, en tu salud, en tu vida espiritual. Hasta el poste te tiene sombrero cuando empieza el diablo a trabajar. Así que hay que tener cuidado y tener siempre al Señor por delante y sobre todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. La gloria y la honra es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero dar gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Por eso les invito de nuevo a ponerse de pie y vamos a darle gracias.